¿Qué preferirías, Antía? ¿No ver o no poder saborear nada de lo que comas nunca más en tu vida? Hombre, a ver, yo lo tengo clarísimo, sinceramente. Me parece una pregunta bastante fácil de contestar Olvida para mí. tu profesión, olvídala. Imposible. No, incluso sin tener en cuenta mi profesión, sin lugar a dudas, me quedo con ver el resto de mi vida. ¿Te parece una pregunta súper fácil de Para responder? mí sí. Para mí sí. Vale. Yo no me parece tan fácil de responder así de primeras, porque sin irte a las muchísimas implicaciones que tiene la visión, pensando solo así como un poco por encima, no poder volver a saborear nada de lo que te vuelves a comer en tu vida es renunciar a un placer increíble y a dejar de disfrutar de una parte de la vida fundamental para mí. Sí, y soy una persona a la que le encanta comer. Parto de eso. Pero mira, pues aprendo a comer por los ojos. Así que te digo. Es que, ¿sabes una cosa que se me ha venido a la cabeza? ¿Sabes el programa este que echaban en la tele de que eran como cajas de sensaciones? La gente metía la mano y tenía que adivinar qué es lo que tenía dentro. Puede ser, sí. No me acuerdo bien del programa, pero bueno, entiendo el concepto. Yo no sé exactamente qué programa era, pero como situaciones que has visto a lo mejor en la tele. De repente, no sé si sabes que yo tengo fobia a las cucarachas máximo. De hecho, una de las mejores cosas de mudarme a Galicia es que no hay cucarachas aquí. Imagínate que no puedes ver y te dan de comer cualquier cosa. La puedes saborear, pero ya te la tienes en la boca. Ya da igual. Pues entonces es mejor ver. Sí. Vale, me estoy dando la razón. No, pero bueno, sí que es cierto que ahí, a nivel visual, es que para mí, claro, me es muy difícil separarlo del contexto social, del mundo en el que vivimos. Entonces, para mí la visión es como... quizás es lo que más condiciona tanto la socialización, la que más no, quiero decir, la audición también es otro sentido que tenemos que hablarlo, pero que condiciona tu independencia y al mismo tiempo tus relaciones sociales, ¿no? Tu interacción con el entorno. Entonces, me resulta muy difícil pensar en el sabor como algo más imprescindible para mí en mi vida que la visión. Pero te lanzo otra pregunta. ¿No poder saborear nunca más? ¿O no poder sentir el tacto? ¿De qué prescindirías? Yo creo que del tacto, ¿eh? ¿Prescindirías del tacto? Yo creo que sí. Uf, ni de broma yo. ¿Cómo que no? No. Que es que yo estoy todo el tiempo en la comida todavía, ¿eh? Ahora tú te metes un tortellini en la boca y un caracol. Yo sé que aquí no se comen caracoles, pero en mi tierra sí. Y te da igual porque te sabe a lo mismo, pero solo te quedas con la textura. ¿El tortellini sabe igual que el caracol? No sabe igual, por eso lo digo. Pero a ti te sabría igual porque has elegido el tacto. Es cierto. Pero claro, vale, entiendo ese concepto. Ahí entiendo, ¿vale? Bien. Pero, jova, ¿no volver a sentir que te tocan? ¿No volver a sentir un abrazo? Claro, es que no solamente es la comida. Ya, yo estoy muy comida, pero es verdad que me estoy cerrando en la ventana. Claro, vale. Para mí, incluso siendo una persona eso que me flipa comer, y las texturas diferentes y los sabores diferentes, me flipa todo eso. Soy muy sensorial ahí. Para mí es el tacto prioritario. Para mí. Vale, sí. Bueno, me cambia tu team de abrazos y tacto. Te he enganchado. Por lo que sea. Bueno, Ana, ¿ponemos la cabecera? Sí. ¿Sí? Venga, dentro cabecera dividiramente. Nos presentamos, ¿no? Venga, va. Vale, yo soy Ana. Yo soy Antía. Y somos optometristas, trabajamos en un centro en Galicia. Y pues estrenamos aquí este podcast porque queremos pues hablar de muchas cosas, sobre todo de visión, pero bueno, de visión en unos términos que no se suelen conocer. Sí, un poco traídos a la vida cotidiana, a lo que en realidad muchas veces no consideramos que esté en lo que está implicada la visión, aterrizar un poco puntos un poco nuestra interpretación de cómo se interacciona visión y mundo y cómo afectan uno y otro. Sí, queremos poner la visión en el sitio que merece en la sociedad, que no puede ser en general en las estadísticas, el sentido,
prioritario, el que por lo general la gente prefiere y demás, y luego ni idea de lo que es en muchos casos. Es que además creo que muchas veces, además ahora que veo aquí el ojito me recuerda, la visión... Está bailongo el no ojito. solamente... Sí, está bailongo el Está ojito. con Llevo un nistagmo. rato ahí viéndolo un poco en periferia. Muchas veces se comete o se cree que la visión es solamente los ojos. Y verdaderamente creo que sí, los ojos están, por supuesto, y los necesitamos para ver, pero luego los ojos al final son un poco la ventana que lleva toda la información al cerebro. Y creo que hablando de visión, ojos y cerebro son inseparables. Efectivamente, de hecho, no vamos a hablar hoy aquí, pero hay fenómenos como la visión ciega, por ejemplo, de personas que se sabe que han perdido totalmente la capacidad de generar imágenes en el cerebro y, sin embargo, siguen siendo capaces, por ejemplo, de esquivar ciertos obstáculos. Y eso nos indica que la visión conecta con muchísimas áreas en el cerebro que van más allá de la imagen en sí. Eso sería guay que lo hablásemos. De hecho, un poco también el tema del podcast es que podáis sugerirnos, podáis comentarnos cosas de las que a lo mejor nosotros hablamos por encima y que os gustaría que profundizásemos, o ideas de inquietudes, de curiosidades, de oye, pues he leído esto es verdad, no es verdad. Sí. Así que feel free para sugerir cosas, temas. Estaría genial, la verdad. Pero un poco volviendo a poner la visión nuestro cometido que queremos poner, pues eso, la visión en el lugar donde creemos que le corresponde. ¿Sabíais que 1/3 del cerebro se dedica exclusivamente a procesar la información visual? Alucina, vecina. A ver, yo he de decir que la primera vez que vi ese dato dije, a ver, ¿dónde sale esto? Y no me lo estoy creyendo mucho. Pero, bueno, pues de eso hace muchísimos años y ahora mismo, pues gracias a nuestra profesión, sabemos que efectivamente eso es así. No tanto porque pues, muchas veces nos hablan de la visión, lóbulo occipital, y luego tenemos 300 lóbulos más y áreas más cerebrales que procesan 1000 cosas, ¿no? El tema está en cómo la visión está relacionada con todo el resto de sensorialidades y de capacidades motoras incluso, de acciones que realizamos. Entonces, en realidad, sí que es así, que hasta 1/3 del cerebro está conectado de alguna manera y depende de alguna manera esa actividad y esas acciones de lo que interpretamos visualmente. Uh-huh. De hecho, por eso también es el sentido que más tarda en desarrollarse. Claro, es de los más complejos, sí, ¿no? Porque desde que nacemos hasta que tenemos un sistema visual completamente maduro y formado pasan muchos años. Sí, de hecho, o sea, yo he leído algunos estudios que hablaban de que ciertas habilidades concretas hasta los entre 18 y 21 años, que creíais que iba a decir meses, pero no, he dicho años. Sí. Sí. Y de hecho un poco de ahí también la paradoja de que realmente nuestra profesión sea como tan desconocida, el hecho de que la mayor parte de la gente se queda un poco en el primer eslabón de la cadena de optometristas, los que te ponen gafas, ¿no? Sí. O lentillas. 100%. A lo mejor. O que cuando les dices que evalúas la visión de bebés de 6 meses o con 3 mesitos y hay ya cositas, dicen, ¿perdona? ¿Hola? Sí. ¿Y que le vas a ver a un bebé si no te dice las letras? Sí. Pues que sí. Por supuesto tampoco es quitarle importancia, quiero decir, creo que cuando pensamos en ver, lo primero que queremos es ver nítido y poder definir formas y ver a alguien que te viene por la calle y reconocer su cara porque la ves, no ves un manchurrón. Entonces partimos de que la base cuando piensas en ver es ver bien. Sí, de hecho en los bebés una de las cosas que se va viendo efectivamente semana a semana es que, y de hecho es muy importante para el cerebro emocional incluso, el cómo empiezan a distinguir rasgos faciales, a la agudeza visual, que es muchas veces a lo que limitamos la visión, que te permite diferenciar cosas, entre ellas la cara de tu madre, desde muy bebés, porque en una embarazada, por ejemplo, el pezón se hiperpigmenta, porque visualmente no nacemos para nada avispados visualmente, pero nuestro cerebro visual sí es capaz al menos de distinguir ciertos contrastes, entonces tenemos como esa inercia de ir hacia esa zona más oscurita para el primer instinto básico que es alimentarnos, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, incluso ya en esas primeras semanas, meses de vida, hay más habilidades que ya son menos conocidas que se van desarrollando. Sí, por ejemplo, la estereopsis o la visión en 3D, que al final nos permite el saber a qué distancia se encuentran los objetos y que al final para un buen desarrollo de esta habilidad es necesario el
la experiencia de acercarte, alejarte. Cuando son más pequeños a lo mejor se acercan y se alejan objetos que tienen en las manos, pero cuando son un poquito mayores, cuando empiezan a gatear y empiezan a poder acercarse hacia cosas, ver cómo aumenta su tamaño conforme se acercan, cómo se hacen más pequeñitos conforme se alejan y empiezan a entender un poco cómo se relacionan con el mundo. Con el entorno, es que realmente la visión guía muchísimo todo eso. De hecho, es lo que decías de ese tamaño aparente, ¿no? Al que yo me acerco a un objeto y de repente parece más grande, me alejo y parece más pequeñito. Pues toda esa estimulación que está recibiendo el cerebro está relacionada también con unos inputs motores de equilibrio corporal, de estoy manteniendo el equilibrio de las dos mitades corporales a través del gateo y estoy conectando las áreas que le dicen a mi cuerpo, te estás acercando o te estás moviendo, con las áreas visuales que le están diciendo al cerebro, ese objeto es el mismo, pero lo ves más grande porque estás más cerca. Y todo eso es un proceso de aprendizaje con el que no nacemos y que luego va a tener implicaciones en la capacidad de ese peque o de esa peque para moverse e interaccionar de forma más segura o menos segura con su entorno. Y también de hecho de que nuestros ojos vayan entendiendo qué es lo que tienen que hacer, qué implicaciones tiene. Porque lo que hablábamos un poco antes es necesitamos ver nítido para poder entender, o igual no tanto. Pero ya no solamente se basa en si tenemos miopía, si tenemos hipermetropía, si tenemos astigmatismo, sino también en las diferentes cosas que hacen nuestros ojos cuando nos acercamos a algo. Ambos ojos queremos que apunten a un mismo sitio, ambos ojos tienen que enfocar en ese punto para que consigamos verlo bien. Una vez eso está bien, queremos que ambos ojos se muevan de manera coordinada para que podamos captar y ver todas las cosas que se mueven en el entorno. Ya no solamente de cara a el aprendizaje, la lectura, sino poder ir por la calle y que de repente un balón, estén unos niños jugando al balón y podamos predecir si nos va a dar, si no nos va a dar, dónde nos tenemos que colocar, dónde tenemos que ir, o si estamos jugando incluso, pues cómo hay que lanzarlo, dónde está mi compañera, si la percibo por aquí, pero no la estoy mirando directamente, pero yo ya sé que está aquí, y si sé que está aquí, se la puedo lanzar. Al final va mucho más allá y tiene una implicación muy extensa y un poco lo que queremos es aterrizar todo esto y que cada vez sea más. De hecho, yo te estaba escuchando hablar y decía, madre mía, es que ya nos vamos a pasar de podcast, porque claro, como empecemos a hablar, se me ocurren, ¿no?, muchas cosas, lo que hablabas de la visión espacial, de la visión periférica en los deportes, pero también en cómo los bebés, que esto ya forma parte más a lo mejor de un podcast más específico de bebés, si os interesa nos lo decís y lo hacemos, sobre lo que decías de cómo cuando juegan con las cosas empiezan a trabajar esos movimientos oculares. Cómo es de importante, que a veces no se conoce tampoco, el que hay que evaluar en los bebés que estabilicen la visión, ¿no? Imagínate que un niño no estabiliza los ojos en un estímulo. ¿Y qué hacemos con los bebés? Si los tenemos en el colo seguido y moviendo. Imaginaos que sus ojos no estabilizan en un punto fijo y cada vez que mueven la cabeza su mundo se mueve. Pues esto es un hito del desarrollo súper importante a conseguir en las primeras semanas de vida, que cuando no se consigue condiciona mucho el desarrollo de la agudeza visual, el desarrollo de los movimientos oculares, de la voluntariedad a la hora de converger, diverger, poner los ojos en el foco que quieren. Claro, bueno, aquí ya me estoy yendo mucho quizás un poquito en profundidad, pero podríamos hablarlo en otro. Pero digamos que sí, que hay como muchísimas habilidades que se desarrollan en esos primeros meses o años de vida que condicionan deportes, lectura, ¿no? Lo que hablabas de los movimientos oculares a la hora de leer. Y después también yendo como a habilidades más complejas, ya una vez como las habilidades base de llevar información nítida, clara, completa al cerebro, como luego la procesas, porque el tema de, yo lo hablo siempre, el tema de la orientación, el poder entender, tener en tu cabeza un mapa de dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo puedo llegar hasta ahí. Al final, ¿cómo llego? Si yo tengo un mapa claro y de dónde tengo que ir y entiendo las direcciones y entiendo cómo los espacios están distribuidos, puedo saberlo, y si no, no. Y no viene de tener la cualidad y el don de tener buena orientación, sino de tener una buena visoespacialidad, de ser capaces de prestar atención también cuando caminamos por la calle a, vale, esta casa que estaba aquí, como tener una buena visualización y una buena memoria visual de me voy quedando con detalles, me voy quedando con esquinas, con ciertas referencias visuales que luego me van a permitir, si vuelvo a encontrarme en esa calle, saber, sí, esta tienda es la que estaba al lado del tal cual. Sí, y efectivamente es que eso es, quizás es de nuevo otra de las razones por las cuales la visión está poco conocida, porque son procesos que tenemos tan automatizados, y no, quiero decir, a veces fallan, pero
los interpretamos como, es que me oriento fatal, bueno, pero es que esa orientación tiene mucho que ver con las áreas visuales y los procesamientos inconscientes de cómo tú no puedes tener una buena visoespacialidad diciendo, no, espérate, que voy a caminar fijándome en las esquinas que cruzo y en los carteles que paso y en los ángulos que yo giro. Es como, eso es algo que tu cerebro va como interpretando inconscientemente. Uh-huh. Y son habilidades que se desarrollan, claro, desde pequeñitos y que conforme vamos creciendo. Y cuando no se desarrollan, hay muchos síntomas, como por ejemplo lo que decías, o eso, incapacidad absoluta para orientarte ni siquiera con Google Maps, o con, ¿no? que te desubicas enseguida. Bueno, y que no se entiende, ¿no? Que eso tenga que ver con la visión. Y sin embargo, bueno, espero que el mensaje que estemos mandando sea lo suficientemente claro como para transmitir que sí que tiene que ver, ¿no? Que la visión y cómo generamos esos mapas espaciales en la cabeza tiene que ver. Sí, y que si no se han generado, son cosas que se puede trabajar para conseguir generar, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Sí, básicamente a la rehabilitación visual, a la terapia. Que de nuevo es otro tema como muy... No vamos a entrar hoy aquí en esto, pero sí que es cierto que en otras áreas del desarrollo como que las señales son muchísimo más claras, ¿no? Tú ves a una peque, por ejemplo, que no empieza a hablar y tiene 2 años y medio o 3 y no la entiendes o apenas dice palabras y saltan todas las alarmas. Entonces está la rehabilitación logopédica que va a enseñar a esa niña a aprender a fonar y hablar y demás. Yo qué sé, en los problemas de desarrollo motor, que pueden ser con un terapeuta ocupacional y demás, también sabes a quién acudir y sabes ver los signos de alerta, ¿no? De tropiezos muy constantes, de no soy capaz de atarme botones. No sé. O sea, tú ves la dificultad motriz de ese niño, de esa niña. Pero claro, como no conocemos fácilmente los síntomas asociados a disfunciones, sobre todo, bueno, en general visuales, ¿no? Pero perceptivas, más todavía, lo que decías, la memoria visual. Joder, pues es que hay niños que tienen mala memoria visual, por mucho que les intentes enseñar con esquemas, pues se les van a atragantar siempre. Y no se sabe que tiene que ver con una capacidad visual esto. Y ya no tan niños, también adultos. O sea, personas que piensan que no valen para estudiar o que no consiguen memorizar algo, que se paran horas y horas a intentar memorizar una imagen para luego poder plasmarla en algún sitio y no son capaces. Sí, o la comprensión lectora. Es decir, que estás un poco fatigado o fatigada y ya es imposible que a partir de 20 minutos seas capaz de absorber o procesar el contenido que estás leyendo. Eso también muchas veces es por culpa del gasto que estás haciendo en mover los ojos bien y no saltarte palabras. Claro, o incluso también la parte de ser capaz de visualizar lo que vas leyendo, de poder ir imaginando como si fuese en tu cabeza una película de lo que te van contando para ir un poco interiorizando todo eso que vas leyendo. Leer las cosas 20.000 veces para poder entenderlas no es normal. No. No debería pasar. Vale, pues un poco de todas las cosas que hemos hablado bastantes. ¿Realmente todo se va a poder curar con una gafa? Claro. Con unas lentillas. Claro, es una creencia bastante limitante, ¿no? Ojo, claro. El pensar que de repente que la visión se reduce o los problemas de visión se reducen a me pongo las gafas y todo mejora. Exacto. Va a ser que no. Hacen magia, pero no tanto. Claro. Pero mira, siguiendo con los símiles que hablábamos antes, pues es como si un niño que tiene una destreza motora mala y tal, y le encuentras algo a nivel podológico, que por poner una plantilla de repente ese niño va a ser Cristiano Ronaldo en el fútbol. Claro, no, hay que hacer una rehabilitación, aunque la causa pudiera haber sido originariamente algo más mecánico, ¿no? Y lo mismo en logopedia, porque hay peques que por un tema auditivo a lo mejor empezaron a hablar con dificultades, pero muchas veces no vale simplemente con solucionar el problema auditivo de base o de aparato fonador, sino vale, pero si el cerebro no ha aprendido a utilizar estas habilidades o estas áreas cerebrales para el lenguaje, para el movimiento, hay que rehabilitarlas. Pues esto es lo mismo. Si hacen falta gafas, se tienen que poner gafas, por supuesto, porque no podemos partir de que veamos manchurrones y de aquí desarróllate, niño. No, pero jová, sí que podemos decir, vale, tenemos esto, hemos mejorado lo que se pueda mejorar con gafas, sí hacen falta, que no siempre, muchas veces no, de hecho, y luego se trabaja rehabilitadoramente se rehabilitan las áreas visuales. Sí. Lógico y normal. Sí. ¿A que sí? Muy lógico, pero poco conocido. Pues sí. Que a ver, también es cierto que ahora llevamos tiempo hablando de la visión, hablando un montón de esto,
sí que es cierto que hay ciertos sentidos. Sí, volviendo un poco a la pregunta inicial. Sí, volviendo a antes, sí. Y de hecho tú lo antes lo has tocado un poco por encima y sí que me parece interesante. A la hora de socializar, por supuesto que la visión es importante y el poder interpretar el lenguaje no verbal de expresiones y de pues cosas que tú ves, ¿no? Como posturas, sí, gestos tal de las personas y son necesarias para comunicarnos, pero no poder expresar, no poder escuchar nada de lo que te dicen. No sé hasta qué punto es incluso más limitante a nivel social, ¿eh? A nivel social yo diría que sí. Creo que la visión, mira, cuando estaba pensando en el podcast, ¿no? Como que pensaba en si me centro más en la individualidad, que también es cierto que hay cierta parte de ser independiente y pienso en la visión. Es decir, creo que el poder ir a cualquier lado, como con un poquito más de seguridad, la visión me guía más. Pero teniendo en cuenta que somos seres sociales y lo importante que es para mí, yo creo que para mucha gente a nivel de salud mental, la socialización, quizás la audición me parece perder la audición me parece quizás más limitante. Sí, como que el ver te hace independiente, ¿no? Y el escuchar y hablar te hace conectar, ¿no? Sí, conectar y ser social y poder. Que ojo, que creo que es parte del problema social, quiero decir, pues tenemos una sociedad que parte de que tenemos que tener todos estos sentidos y generalizamos y es normal y es así y es una realidad. Pero que el problema en sí es que no tenemos los recursos y las herramientas sociales para integrar a personas que tengan una falta auditiva, por ejemplo. Uh-huh. Puede que a nivel de infraestructura y demás sí que se piense más en las personas ciegas o en las personas, sí, con menos visión, con baja visión también, que en personas sordas. Sí. En general, o sea que ya no viene solamente como que es un poco algo, no solo a nivel social, sino también un poco en general. Pues tú no te montas en un ascensor muchas veces que te diga la planta a la que vas o a la planta en la que estás, pero sí que tienes el braille en las teclas para poder saber a qué piso pedir. Pero pero una persona sorda no sabe dónde. Y es más difícil identificable, ¿no? Porque incluso una persona ciega o incluso con baja visión, con el bastón específico. Estoy pensando que esa persona sí que ve. It was at this moment that he knew. He fucked up. Claro. Yo estoy ya pensando en sordo-ciego. Sordo-ciego, yo ya me he ido a lo fatalísimo. La sordoceguera, que también es otro melón, ¿eh? Interesante. Ida de olla. Vale, podemos cortar esto ya de falta. Sí. No pasa nada. Ay, qué bueno. Vale. Bueno, hay una parte también que a futuro podríamos hablar que es muy chula, que es el cómo el cerebro es tan plástico, esto que hablábamos antes de desarrollar así, a mí esto es algo que me flipa, de cómo cuando existe una pérdida de por ejemplo, de visión, de repente se agudizan mucho las áreas auditivas, ¿no? O incluso se ha visto cómo, esto es solo un highlight, pero si os mola, lo hablamos otro día, de cómo las personas que se quedan ciegas y empiezan a leer braille táctilmente, empiezan a utilizar áreas cerebrales visuales, antiguamente utilizadas para la visión, para entender lo que leen a través del tacto. Creo que es algo que puedes incluso experimentar, o sea, cuando te cierras ojos y empiezas a ser mucho más consciente de los sonidos, incluso de los olores, del tacto, como que te apoyas muchísimo más en los demás sentidos. Y es guay también pensarlo así, porque es como todos al final buscas las supervivencias, entonces todos un poco apoyan, donde falta uno el otro aprieta, y es muy guay como cambia el cerebro y ¿no? Como áreas cerebrales que servían para una cosa o que inicialmente funcionaban para algo empiezan a ser no absorbidas, pero como que empiezan a tomar nuevas funciones para... Sí, de hecho se ve también cuando hay pérdidas, por ejemplo, a nivel vestibular, bueno, el sistema vestibular, aún no hemos hablado de él, pero es otro melón, que es nuestro sistema del equilibrio. Cuando eso falla, las personas son mucho más dependientes de su visión. Y un poco ya yéndonos, un poco introduciendo esto, que profundizaremos en esto otro día, pero de los 5 sentidos que sabemos de siempre, existen otros 2, por lo menos que se conocen. Mínimo, sí. El sistema vestibular, que hablaremos más adelante, que es el sistema del equilibrio, y el propioceptivo. ¿Nos cuentas un poquito, Antía? Que el propioceptivo pues es otro sentido, que es un poco el cómo mi cerebro sabe dónde me encuentro, no dónde, perdón, sino el cómo me encuentro. Es decir, si estoy sentada, si tengo las rodillas dobladas o estiradas, si mi mano está así o está así.
porque según como yo sé cómo está puesto mi cuerpo en el espacio, sé qué movimiento tengo que hacer para alcanzar algo, ¿no? Y ponerme en otra posición concreta. Entonces, tanto el sistema vestibular como el sistema propioceptivo son otros dos sistemas que habría que valorar hasta qué punto pueden ser más incapacitantes cuando los pierdes. De hecho, en El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, creo que hay un capítulo de una persona que se llama, creo que La mujer descarnada, que habla de pues un caso real de una persona que pierde la capacidad propioceptiva y es un trapo. Es decir, no puede hacer nada con su cuerpo porque si no sabes cómo estás y tu cerebro no sabe cómo estás, tampoco sabes moverte, ¿no? Entonces, bueno, que hay más sentidos que estos 5 básicos que conocemos habitualmente y que son muy importantes también para la supervivencia y se conectan mucho también con la parte visual. Con las áreas visuales. Muchísimo. De hecho, nosotros en la propiocepción la utilizamos a diario para saber, o sea, como el poder sentir qué estamos haciendo nos permite poder controlar lo que hacemos. Y esto a nivel de ojos y de visión es nuestro pan de cada día. Y la parte vestibular está hiperconectada con la estabilización de los movimientos oculares. Cuando falla la parte vestibular, fallan los movimientos oculares también una barbaridad. De hecho, por eso muchas veces trabajamos incluso con equilibrio o incluso trabajando con fisios especialistas también en sistema vestibular al mismo tiempo que nosotros la parte visual. O sea, bueno, que esto es un melón grande que podemos abrir otro día si os interesa. Y yo creo que podemos dar por finalizado nuestro primer podcast. Nuestro primer capítulo de podcast. Bueno, contándonos un poquito qué os ha parecido, si os interesa algún tema en especial que hayamos tocado o alguno que se os ocurra a vosotros y vosotras. Y incluso vuestras opiniones, si no estoy de acuerdo con algo, qué elegiríais a nivel de sentidos, yo qué sé, cositas así. ¿Sois del team sabores y texturas? ¿Sois del team visión a tope, audición? Sí. Contadnos y nos vemos pronto. Y nos vemos en el próximo. Chao. Perdón por haberte, te vamos a hacer editar la vida, pero iremos mejorando. Ay.